pantalla. Listo, y ya ustedes van a ver, les voy a colocar la presentación del día de hoy para que la puedan ir viendo. De todas formas, ustedes tienen el libro guía y el libro es indispensable, ¿no? Para cualquier asignatura, porque de ahí pues ustedes pueden ir estudiando las ecuaciones, los ejercicios y todo lo demás. Bueno, vamos a empezar con la parte de temperatura, ¿no? El concepto de temperatura. Voy a abrir de todas formas su libro guía, el Serway, ¿verdad? Eso, entonces aquí, ese libro que uno lo descarga tiene una hojita perdida. Si lo vuelven a descargar, no sé qué versión, la que yo les coloqué tiene una hojita perdida. Solo una. Si la buscan por internet otra versión, pues ya está bien. Entonces, iniciamos este capítulo, esta parte, ¿no? Del libro, la parte 3, que es la termodinámica. Y luego, esto enlaza con el capítulo 19, que se denomina temperatura, ¿vale? Entonces, estamos aquí ya en esta zona del texto, ¿no? En esta zona del texto que es el capítulo 19, referente a temperatura. Y este capítulo pues está dentro, inmerso en esta parte grande que es el estudio de la termodinámica. Vamos a estudiar las leyes de la termodinámica y para eso pues iniciamos con un concepto muy importante que es el de temperatura, ¿vale? Es un concepto muy importante, bastante relacionado pues con el concepto de termodinámica. Entonces miraremos la temperatura y la ley cero de la termodinámica principalmente el día de hoy. He colocado este link acá arriba porque vamos a hacer referencia, ¿no? A la presentación que hace este señor Javier Junquera, que lo que hace es extraer, ¿no? La información primordial del libro, ¿no? Porque pues este es un libro que se utiliza en todas las universidades del mundo. Así que hace un muy buen análisis del texto y pues yo cogí algunas cosas de él y como uno no debe hacer plagio, entonces cito que lo estoy utilizando información de él. Así ustedes hagan siempre, cuando hagan textos o todo y tomen de alguna otra persona, siempre digan, ¿no? ¿De dónde es? Porque ya ahora hay tanta información que yo creo que uno a veces toma mucho de otros lugares, entonces siempre cítenlos, por favor. Es muy honesto hacer esto. Entonces, repito, de aquí en adelante, muchas de las clases y de las presentaciones estarán basadas en las presentaciones de este curso, ¿no? Que está aquí en este enlace, que es exclusivamente de termodinámica y está muy bien hecho. Entonces, pues voy a asumir muchas de las cosas que él hace aquí. En principio, ¿qué estudia la termodinámica? Pues la termodinámica va a estudiar todas las transformaciones físicas y químicas de la materia en todos sus estados, ya sea sólido, líquido, gaseoso, plasma, materia condensada, etcétera. Estado condensado, etcétera. Hay muchos estados de la materia, ¿no? Y entonces esas transformaciones que ocurren físicas y químicas están estudiadas por la termodinámica. Además, está relacionada con la variación en la temperatura y los cambios de estados que se producen como consecuencia de la transferencia de energía. Esto es muy importante, ¿no? Termodinámica también tiene que ver con transferencia de energía entre un sistema y sus alrededores, o entre un sistema y su entorno. Cómo yo transfiero energía, o cómo ocurre esa transferencia de energía de un sistema a otro, y qué consecuencias trae esa transferencia de energía, es lo que estudia la termodinámica. En principio, pues como la temperatura es un concepto importante para estudiar la termodinámica, entonces vamos a tratar de decir, ¿no? ¿Qué es la temperatura? La temperatura pues puede arrojarnos una idea bastante intuitiva, ¿sí? Unas nociones, aquellas que nos dan el sentido, ¿no? Nuestros sentidos. Como tenemos ciertos receptores en nuestro cuerpo, pues asociamos el concepto de temperatura como qué tan caliente o qué tan frío están los objetos cuando los tocamos. Y es así, dice, ay, la temperatura está muy fría o ay, la temperatura está muy caliente, pero eso es algo muy intuitivo, que en realidad está bastante lejos del concepto real de temperatura. Si usted coloca en la nevera, en el congelador, más o menos eso baja como a menos 4 grados Celsius, coloca una caja de cartón y coloca una cuchara metálica y luego los coloca junticos y después de 10 minutos lo saca y se coloca en el cachete por un lado la caja de cartón y por el otro la cuchara metálica, usted va a pensar que está más frío
la cuchara que el cartón, pero en realidad están exactamente a la misma temperatura. O sea que los sentidos van a fallar y van a ser no reales cuando necesitamos medir o decir qué es exactamente la temperatura. Porque se puede equivocar uno, pensando que un objeto está más caliente o más frío que el otro, simplemente porque nuestros sentidos pueden asociar el frío y el calor de manera incorrecta. Entonces necesitamos un método bastante fiable, reproducible, que defina lo que nosotros decimos que está caliente o está más frío, ¿vale? Y eso pues está relacionado exclusivamente con lo que es la temperatura del objeto. Bueno, resulta que cuando yo coloco en contacto dos objetos con temperaturas iniciales diferentes, no hemos definido todavía lo que es temperatura, pero supongamos dos objetos que en nuestra versión, aunque sea intuitiva, tienen temperaturas distintas. ¿Qué es lo que uno observa? Que finalmente alcanzan una temperatura intermedia común. Si coloco una bebida muy caliente y le coloco hielo, pues al final como que esa mezcla alcanza una temperatura intermedia común. Observación número 1. 2. Vamos a suponer dos objetos colocados en un recipiente de material aislante, o sea, que no intercambie energía con los alrededores. Esto se denomina un sistema aislado. Tengo un termo, ¿no? Por ejemplo, entonces un termo, sus paredes se llaman adiabáticas o aislantes, digamos, porque no va a permitir que salga energía, ¿sí? Ya luego miraremos en forma de qué, ¿no? De ese sistema, entonces se llamará un sistema aislado. Ahora, si esos dos objetos están a temperatura diferente, van a intercambiar energía entre sí y al final van a alcanzar un estado en el cual se deja de intercambiar energía térmica y se dice entonces que están a la misma temperatura, ¿vale? Entonces, dos objetos que pueden intercambiar energía entre sí debido a la diferencia de temperatura se dice que están en contacto térmico. Vuelvo y lo digo nuevamente, tenemos dos objetos a diferente temperatura y los pongo en contacto entre sí, entonces lo que va a ocurrir inmediatamente es que hay transferencia de energía entre ellos. Y esa transferencia de energía va a terminar, a cesar, cuando los dos objetos alcancen exactamente la misma temperatura. Entonces ya voy a empezar a definir temperatura. Entonces la temperatura es una cantidad, digamos, que me indica si dos o más objetos están o no transfiriéndose energía térmica. Eso va a ser la temperatura. En algún momento, bueno, ya lo dije, la temperatura de los dos objetos será la misma. Efectivamente, uno se calentará y el otro se enfriará. Y el equilibrio térmico es la situación en la cual los dos objetos dejan de intercambiar energía. ¿Vale? Ocurre el equilibrio térmico cuando ya no se transfiere más energía de un cuerpo a otro. En ese punto es porque alcanzaron la misma temperatura. ¿Vale? Cuando se alcanza la misma temperatura de los dos objetos es porque ya no hay transferencia de energía entre ellos. Y es porque se ha alcanzado entonces el equilibrio térmico. Entonces ahora sí vamos a definir temperatura, ¿vale? Esto es raro, ¿no? Porque pues uno siempre asocia y está haciendo mucho frío o mucho calor, pero la temperatura pues va mucho más allá que eso y vamos a empezar a mencionar la primera de las leyes de la termodinámica, que no se llama primera ley, sino se llama ley cero de la termodinámica, y la ley cero de la termodinámica enfatiza en la definición de lo que es la temperatura. Entonces vamos a considerar que tenemos dos objetos. Aquí un objeto A y aquí un objeto B. Esos dos objetos A y B están en contacto por separado a un tercer objeto C. Este es el objeto C y el objeto C. Este tercer objeto C puede ser, por ejemplo, un termómetro. Y vamos a ver después qué es un termómetro. Pero por ahora es un objeto que permite medir, ¿vale? Determinada propiedad de A. Entonces A lo pongo en contacto con C y B también lo pongo en contacto con C. Y lo que queremos determinar es si A y B estarían en equilibrio térmico si se ponen en contacto. ¿Qué significa que estén en equilibrio térmico? Ya lo dijimos anteriormente. Si yo coloco A y B en contacto y digo, sí, están en equilibrio térmico. Digo, no, no están en equilibrio térmico. Es porque si los coloco en contacto y empieza a haber transferencia de energía, no están en equilibrio térmico. Pero si los coloco A y B en contacto y no pasa nada, no hay ninguna transferencia de energía, entonces sí están en equilibrio térmico.
Entonces, ¿cuál es el experimento de la ley cero? En primer lugar, ponemos el termómetro en contacto térmico con A y anotamos el valor medido, ¿vale? Ya miraremos qué es lo que hace un termómetro para medir la temperatura de A, qué pasa. Pero bueno, primero supongamos que coloco A en contacto con el termómetro C y estimo su lectura. Luego hacemos lo mismo, colocamos el termómetro en contacto con B y anotamos el valor medido. Y luego colocamos en contacto térmico A con B. Entonces, si las dos lecturas proporcionadas por el termómetro son iguales, A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Parece muy obvio, pero fue una definición muy importante o una observación muy importante para definir lo que es temperatura. Por lo tanto, si A y B se ponen en contacto y por separado habían demostrado las mismas lecturas, entonces A y B no va a transferir energía por ningún motivo. Déjenme. Ahí. Doy entrada aquí. Listo, entonces A tiene una lectura, B tiene una lectura. Si estas dos lecturas son las mismas, cuando junte A con B, no va a haber transferencia de energía entre ellos dos. Eso se llama la ley cero de la termodinámica. Entonces, la ley cero dice así, uno se la trata de memorizar. Si dice si dos objetos A y B se colocan en contacto por separado con un objeto C hasta que se alcance el equilibrio térmico, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. ¿Listo? Si dos objetos A y B se toman por separado y alcanzan el equilibrio con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Vamos a hacerlo acá en el tablerito a ver si es necesario. Yo tengo aquí el objeto A y aquí el objeto C. Y coloco A y C en contacto entre sí. A y C. Este es el objeto A y C. Ellos empezaron a intercambiar energía, hasta que se alcance el equilibrio térmico, o sea, cuando ya no hay más transferencia de energía. Ahora por separado coloco otro objeto, un azulito claro, B, y también lo coloco con C. Estas paredes son tales que se permite el intercambio de energía. Aquí es B y C. Lapicito, color negrito, lapicito. Entonces ahora tengo a B y C. Aquí se alcanzó el equilibrio térmico. Y aquí también se alcanzó el equilibrio térmico. Dice la ley cero de la termodinámica que si este con este alcanzan el equilibrio térmico y este con este alcanzan el equilibrio térmico, necesariamente A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Eso es la ley cero de la termodinámica que va a permitir, como les digo, definir el concepto de temperatura. Ya lo tenemos, ¿no? Como pensado, a lo que ha sido la temperatura. Entonces es una cantidad que nos permite decir si dos o más objetos están o no en equilibrio térmico entre sí. Eso sería a grandes rasgos lo que es la temperatura. Aquí están A y B y necesariamente aquí también estos van a estar en equilibrio térmico. Listo. Ley cero de la termodinámica. Si A y B por separado están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, necesariamente A y B también están en equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? Que cuando los junté no pasó nada. No hubo ningún tipo de transferencia de energía. ¿Vale? La importancia, como les decía, de este principio es que nos permite definir el concepto de temperatura. Entonces, definimos la temperatura como la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otro. ¿Qué es temperatura? De aquí en adelante ya sabemos, ¿no? Es qué tan frío o caliente está un cuerpo, es una noción muy errónea, ¿no? ¿Qué es temperatura? Una propiedad, una cantidad que nos dice si un objeto está o no en equilibrio térmico con otros objetos.
Y dos objetos están en equilibrio térmico solo si están a la misma temperatura. ¿Y cuándo se alcanza el equilibrio térmico? Cuando no hay transferencia de energía. Esto va a ser muy hablado, muy cualitativo. Más adelante empezarán las ecuaciones, que en realidad van a ser sencillas. Pero en principio, solamente quiero que hoy se vayan con la idea de lo que es la temperatura. Es una propiedad que nos dice si un objeto está o no en equilibrio térmico con otros objetos. Y si están en equilibrio térmico es porque tienen la misma temperatura. Ay, no puedo ir hasta aquí. ¿Dónde estás, internet? Ah, es que está. Profe, o sea que cuando se mide la temperatura con un termómetro, ¿tienen que estar en equilibrio térmico los dos objetos? Sí, O sea, sí, los dos objetos llegan al equilibrio térmico, exactamente. Ajá, en el momento en que llega al equilibrio térmico es porque están a la misma temperatura. Su objeto A, que puede ser el cuerpo, y el objeto B, que es el termómetro. Y ya miraremos a continuación cómo es que un termómetro mide la temperatura, ¿vale? Ya lo miraremos. ¿Cómo lo hace? Ya uno tiene la experiencia, pues que aumenta mira en un termómetro de mercurio o en un termómetro digital, pues mira qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, si usted va a entrar al Jumbo, por ejemplo, aquí, no sé si alguno ha salido en su día de cédula, y le colocan un aparatico en la cabeza, un sensor de infrarrojo, e inmediatamente registra la temperatura del cuerpo. Si usted está por encima de los 36, no lo van a dejar entrar, de 36.5 se va a su casa porque tiene fiebre. No, no sé si todos los supermercados lo hagan, pero el Jumbo, yo vivo aquí cerca, entonces ese sí, persona que va entrando, le va midiendo la temperatura, entonces ya sabemos lo que está haciendo, está colocando en equilibrio térmico el aparatico con su cuerpo, y eso le va a dar una medición, que ya mira, vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Pero el concepto de temperatura ya es algo muy profundo, ¿no? Bastante nuevo, ¿no? Para uno, antes de que lo estudie. Dos objetos están a la misma temperatura cuando se ha alcanzado el equilibrio térmico. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo se mide la temperatura? Pues con los termómetros, como lo que les estoy diciendo. Estos termómetros son instrumentos utilizados para establecer si dos objetos o un objeto con un sistema se encuentran o no en equilibrio térmico. Sin embargo, la temperatura no es algo no hay un termómetro o un objeto que mide en sí la temperatura como tal, la temperatura. Lo que hace un termómetro es medir una propiedad o algo que cambie cuando cambia la temperatura. Y eso es lo que se mide. Es la respuesta, ¿no? Que tiene una propiedad que se llama una propiedad termométrica cuando la temperatura está cambiando. Por ejemplo, ¿qué cambia cuando cambia la temperatura? El volumen de un líquido. Si usted coloca un líquido y lo calienta, su volumen va a aumentar. Y eso es lo que mide un termómetro y lo asocia con el cambio de la temperatura, ¿vale? La longitud de un sólido también. Si usted tiene un metal o lo que sea y lo empieza a calentar, eso significa que empieza a hacer que su temperatura cambie, entonces ese cuerpo se va a dilatar, se va a hacer más grandecito, un poco. La presión de un gas también cambia al cambiar la temperatura. El volumen de un gas también cambia al cambiar la temperatura. Ustedes como electrónicos saben que la resistencia eléctrica cambia cuando cambia la temperatura. El color de un objeto, si ustedes tienen todavía hornillas eléctricas, pues ya casi no se usa, pero si usted la prendía, primero se ponía como roja y luego se pone más azul, luego hasta, eso es porque está cambiando la temperatura y por lo tanto cambia el color del objeto. Si usted tiene una llama de una vela, ahí hay colores distintos. Cada punto con color distinto, pues es porque tiene diferente temperatura. Entonces, lo que cambia, lo que mide un termómetro es cómo cambia una propiedad termométrica cuando cambia la temperatura. Entonces uno puede calibrar, ¿sí?, un objeto de tal manera que diga, mire, cuando a esto le pasa esto es porque la temperatura es tal. Y cuando a esto le pasa otra cosa es cuando la temperatura está. Y empieza a hacer una calibración. Y así fue como se originaron los primeros termómetros. Ya vamos a explicarlo más detenidamente. El termómetro más usual, más común, de los primeros creados, fueron los que utilizan el volumen de un líquido. Ese es el que uno encuentra en una droguería, fácilmente lo compra y mide, ¿sí?,
cuánto varía la temperatura, cuánto varía la columna del líquido, perdón, cuando cambia la temperatura. Entonces, la propiedad física que varía es el volumen del líquido, y vamos a verlo, pues esto después ustedes lo leen detenidamente, pero les voy a explicar más o menos cómo se hace, y en eso, la primera escala de temperatura que se creó, pues fue la escala Celsius, ¿no? Se dice Celsius. No sé si esto ya se los había comentado, de pronto antes, en algún momento, no importa repetirlo. Cuando se dice qué temperatura, por favor diga 15, 20 grados Celsius, no diga centígrados. Todo el mundo dice centígrados, pero no es lo correcto. Se dice grados Celsius, ¿de acuerdo? Grados Celsius. ¿Por qué centígrados? Pues nos quedamos un poquito cortos. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, grados Celsius, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner escala Celsius de temperatura. Vamos a ver cómo hizo este señor Celsius para inventar, digamos, o calibrar, está más bien dicho, ¿no? Su termómetro. Entonces él aquí colocó un recipiente con agua y hielo. Agua, una mezcla, ¿no? De agua y hielo. Una mezcla de agua y hielo. Ese se sabe llamar uno de los puntos de calibración, ¿no? Mezcla de agua y hielo. Y aquí colocó un tubito muy delgadito con un líquido acá adentro. Ese líquido puede ser mercurio o puede ser alcohol, ¿vale? Podría ser cualquiera. Usualmente pues uno utiliza un líquido que le permita que no se evapore tan rápido. Por ejemplo, si usted aquí coloca alcohol y este baño aquí, este se llama baño frío, pero el que vamos a colocar aquí va a ser el baño caliente. Alcanza los 80 grados, pues ya se le evaporó. Por eso es que los termómetros de líquidos son bastante, están, digamos, diseñados para temperaturas muy limitadas, ¿no? Porque los puntos de ebullición o de fusión pues pueden ser muy bajos. Bueno, ya miraremos por qué. Entonces aquí colocó, por acá tenía el tubito, lo voy a colocar por aquí el tubito solo. Hagámoslo negro para que no se confundan. O bueno, sí, azul. Aquí tengo un capilar, un tubito de vidrio muy delgado, y este tubito está lleno con un líquido, supongamos hasta aquí. Todo esto es líquido, ¿no? Líquido, 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 por aquí. Listo. Ahora colocó, por aquí voy a hacer el otro baño de una vez. Este sí con, porque se quita el relleno, no entiendo. Bueno, por aquí. Ahora del lado acá derecho tiene una mezcla de agua hirviendo, ¿no? O sea, agua y vapor. Agua y vapor. Ya cuando el agua empieza a hervir, entonces parte es líquido y parte es vapor, ¿verdad? Entonces aquí tengo mezcla de agua y vapor. Y aquí tengo mezcla, digamos, el agua congelándose. Cuando todavía no está toda congelada, entonces tengo agua y pedacitos de hielo, ¿vale? Tengo esos dos sistemas. Agua y hielo, y aquí agua y vapor. Y aquí tengo un tubito con un líquido, que se me borró, por aquí. Con un líquido por aquí. Listo. Entonces lo primero que se hace es introducir lo primero que hizo Celsius, ¿no? Estamos hablando de la escala Celsius de temperatura. Lo primero que hizo este señor es colocar este coso, a ver si lo puedo seleccionar mejor para que me quede el mismo, Control C, Control V, listo, y lo puso aquí adentro, en la mezcla de agua y hielo. Y notó, y este otro porque se quedó por aquí, notó que cuando lo colocaba en esta mezcla de agua y hielo, la columnita subía, digamos, por aquí. Bueno, y a ese punto, dijo Celsius, lo voy a llamar 0 grados Celsius. Se escribe así, ¿no? 0 grados Celsius. Ahora, este mismo bicho, este mismo cosito, ahora lo introdujo. Control C. Control V, y ahora me hace 2, ¿no? Ahora lo introdujo acá, en la mezcla de agua y vapor, y se dio cuenta que ahora esta columna subía como hasta por acá.
¿Por qué? Porque los líquidos se dilatan. Esto la vamos a ver las ecuaciones detenidamente la próxima vez. Pero los líquidos se dilatan, empieza a aumentar su columnita, ¿no? Se dilata, se dilata, se dilata y llegó acá. A este punto que alcanzó en la mezcla de agua y vapor lo llamó 100. 100 grados Celsius. Entonces hizo una marquita, ¿no? Aquí le hizo una marquita y acá cuando estaba a 0 también le había hecho una marquita, la pintó con color. Y entonces luego cogió lo sacó. Entonces por aquí estaba la marquita a los 0 grados Celsius y por acá la marquita a los 100 grados Celsius y hizo 100 divisiones iguales y ya, eso es todo. Eso es hacer un termómetro. Y le hizo 100 divisiones iguales. Por eso es que se llamaba la escala centígrada. Pero ahora tenemos termómetros de líquido que llegan, por ejemplo, hasta 100, 120 y que llegan por debajo de 0. Por eso es incorrecto decir centígrado, porque ya no es solo 100. Ya mide más temperatura, entonces hay que decir grados Celsius, por favor. Si escuchan por ahí la radio, dicen, ay, ese se está hablando mal. Porque siempre dicen la temperatura hoy en Pasto es tantos grados centígrados. Está mal, grados Celsius, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es cómo se hace un termómetro. No es más, entonces un termómetro lo que está midiendo en sí no es la temperatura, está mirando cómo esta columnita aumentó cuando aumentó la temperatura. Entonces mide una propiedad, aquí la propiedad termométrica que está viendo es el volumen del líquido, se llama propiedad termométrica, es el volumen del líquido que cambió, ¿sí?, a raíz de que está en contacto con un sistema que aquí es una mezcla de agua y hielo, y aquí es una mezcla de agua y vapor. Entonces resulta que esta columnita llega hasta este punto que lo llamó 0 grados Celsius, y cuando lo colocó acá en esta mezcla de agua y vapor, esto se dilató, se dilató, se dilató, se dilató hasta que llegó a este punto que se llama 100 grados Celsius, y luego lo sacó, hizo 100 divisiones iguales y queda mi escala Celsius de temperatura, ¿vale? Pero aquí lo importante es mirar que al cambiar de sistema, pues algo se cambió, ¿no? Esto se modificó, esta propiedad termométrica, lo cual me permite medir temperaturas. ¿Qué hizo Fahrenheit? Ustedes han escuchado de la escala Fahrenheit de temperatura, ¿verdad? La vamos a ver más adelante, pero me voy anticipando. Dice Fahrenheit, cuando lo pongo en agua y hielo, a este le voy a poner 32. ¿Por qué le puso 32? Pues puede ser una consulta para ustedes. Y luego cuando le puso agua y vapor, dijo, a este lo voy a llamar 212. Y ya no hace 100 divisiones, sino 180 divisiones igualitas. Y eso es la escala Fahrenheit. Este es el mismo termómetro, no el mismo. Pero pues decidieron ponerle valores distintos a sus puntos de hielo y al punto de vapor. Usted también podría hacer su termómetro propio y le dice, a este le voy a poner 20. Y a este le voy a poner 514. Y luego hace divisiones iguales y tiene un termómetro calibrado, ¿vale? Eso es un termómetro que en este caso lo que está midiendo es el cambio del volumen del líquido. Bueno, entonces ahora sí me permito leer esto. Dice, en este caso la propiedad física que varía es el volumen del líquido. Si la sección transversal de tubo capilar es constante, por eso es que copiaba para que esta sección de aquí me quede igualita, tiene que ser el mismo, ¿no? El mismo el que pasa de aquí a acá. La variación del volumen del líquido es lineal con respecto a su longitud, entonces lo único que mido es que tanto sube, ¿no? Aquí lo que está cambiando es el volumen, pero como el área se mantiene constante, lo que yo observo es un cambio en la longitud, ¿vale? A lo largo del tubo. Podemos establecer que la temperatura está relacionada con la longitud de la columna del líquido. Entonces, el termómetro se puede calibrar poniéndolo en contacto térmico con dos entornos, en los que la temperatura permanezca constante y marcando la parte superior de la columna sobre el termómetro. Una vez que hemos marcado nuestro termómetro, los extremos de la columna de líquido para los entornos de referencia elegidos, o sea, esas dos marquitas que hice, necesitamos una escala numerada asociada a las diferentes temperaturas. Entonces, la primera es la escala Celsius, que pone 0 grados Celsius a la mezcla de hielo con agua, se llama punto de fusión o congelación del agua. Esto se hace, claro, a presión atmosférica, o sea, estamos a nivel del mar, y aquí 100 grados Celsius, una mezcla de agua de vapor en equilibrio térmico, ¿vale? Que se llama el punto de vaporización o ebullición del agua. En estos dos puntos se sumerge ese capilarcito, ese
ese tubito, ¿vale? Con la misma sección transversal, y en el uno es 0 y en el otro es 100, y luego se hacen las divisiones desde 0 hasta 100. Eso es todo. Bueno, ¿qué problemas, digamos, tienen los termómetros que utilizan el volumen de un líquido? Uno, pues no dan mediciones demasiado precisas, ¿vale? Más bien pues tienen cierto error instrumental, ¿no? Un error, además un error puede ser también un error de calibración, no son demasiado precisos. Ahora, un termómetro de mercurio y un termómetro de alcohol, por ejemplo, calibrados en los puntos de fusión y evaporación del agua, solo van a coincidir en los puntos de calibración. En el resto de medidas, un termómetro de alcohol y un termómetro de mercurio pueden diferir, ¿vale? No son totalmente iguales los dos. Eso es porque el mercurio se expande de una manera y el alcohol se expande de otra manera. Si usted coloca una estufita que sepa qué temperatura tiene y coloca alcohol, ¡pum!, se le estira de una forma. Y si coloca mercurio, pues se le va a dilatar de otra manera. Así que los puntos de fusión y de vapor son iguales, pero en el resto de los puntos se dilatan diferente, ¿no? Las diferentes sustancias. Sus propiedades de expansión, como veremos más adelante, pues son distintas. Bueno, y pues entre más lejos está de los puntos de calibración, las lecturas van a ser más diferentes. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, por ejemplo, casi pues yo he mirado que en la mayoría de todos los hospitales siempre utilizan el mercurio, los termómetros de mercurio, y siempre los mantienen en alcohol. Entonces, ¿ahí qué es? No, pero los mantienen en alcohol para limpiarlos, ¿no? Para limpiarlos, simplemente para desinfectarlos. Pero el termómetro usual, digamos hospitalario, más común de líquido es el mercurio, porque el mercurio se evapora menos rápido. La temperatura para que el mercurio se evapore es bien alta, mientras que el alcohol es muy inestable. Tú dejas alcohol a temperatura ambiente, deja una cerveza a temperatura ambiente. Si te la tomas destapada después de 3 días, ya el alcohol se ha perdido, ¿verdad? Se evapora rápidamente. Entonces, un termómetro de alcohol no es muy bueno porque se evapora rápido. Sí, sus propiedades son menos favorables para elaborar un termómetro que el mercurio, porque el mercurio sí te va a permanecer mucho tiempo dentro del capilar sin evaporarse, sin cambiar sus propiedades. Por eso se utiliza más un termómetro de mercurio. Ahora ya creo que los que más se utilizan son termómetros de infrarrojo. La tarea que van a hacer ustedes es describir un termómetro, una de las tareas, describir un termómetro, porque hay termómetros que ya como este que les digo, que simplemente detecta el infrarrojo que emite cualquier objeto y inmediatamente te da un valor de la temperatura. Una termocupla, por ejemplo, también te da el valor de la temperatura. Las termocuplas miden hasta 1500, 2000, 3000 grados Celsius, que no lo puedes hacer con un termómetro de líquido, ¿vale? Entonces hay más variedad, ¿no?, de cosas que cambian cuando cambian la temperatura, no solamente el volumen de un líquido. Los de, ¿qué se dice? Los de infrarrojo, ¿qué tan precisos son? Esos ya deben ser muy buenos. No sé la precisión exacta, pero yo creo que te dan ya centésimas de grados. Yo tengo, pues en el laboratorio de física de la UDENAR, hay unos termómetros nuevecitos que te dan ya mediciones de centésimas de grados, por ejemplo, muy buenos, y que dan variaciones supremamente grandes, ¿no? Quiero decir que te miden desde menos muchos grados hasta más muchos grados, ¿no? Lo que pasa es que así pues van aumentando el costo. Si vas a la droguería y compras un termómetro normal, pues son muy baratos. Ahora vienen digitales, ¿no? Sí, y te dan, valen, no sé, 10.000 pesos. La verdad no sé, pero pueden ser muy baratos. Pero ya termómetros, por ejemplo de gas a volumen constante, estos habrá uno que otro en una que otra universidad, porque se utilizan para calibrar otros termómetros, ¿vale? Esto ya no va a mirar cuánto cambia el volumen, ¿sí?, cuando cambia la temperatura, sino que lo que va a cambiar es la presión. Entonces, a volumen constante. Entonces, a medida que uno mejora su termómetro, pues son más costosos, más difíciles de hacer. Pero hay muchas variedades. Cada grupito
Cuando se reúnen van a consultar una, yo quiero ver cómo funciona el termómetro de infrarrojo, o quiero ver cómo funciona el termómetro con la variación de la resistencia eléctrica, o quiero ver cómo funcionan termómetros de barras de platino, algo así se llama uno. Hay muchos cosas que cambian cuando cambia la temperatura, y entonces con eso yo puedo hacer un termómetro, ¿vale? Bueno, entonces vamos a analizar este siguiente, que es el termómetro de gas a volumen constante. Termómetro de gas a volumen constante. Voy a medir la temperatura a partir de este sistema. Ya es un termómetro bien complejo, ¿no? Ya no es tan sencillo como el de aquí, del que hizo Celsius o que hizo Fahrenheit, que no era más que medir cuánto aumentaba la columnita. Está cambiando el volumen porque el área la dejo igual, entonces cambia la longitud cuando cambia la temperatura. Esto ya es un poquito más complicado. ¿En qué consiste? Entonces vamos a ir leyendo. Dice, en un termómetro de gas a volumen constante se mantiene constante el volumen y la presión es la que se utiliza como propiedad termométrica. Acá, la propiedad termométrica era el volumen, en últimas la longitud. Lo que cambiaba era esta columna. Acá, en el volumen, en el termómetro de gas a volumen constante, lo que va a cambiar es la presión. Aquí se coloca un gas, ¿vale? Un gas cualquiera, un gas. Esta P indica la presión de ese gas. Y aquí tiene una manguerita, que conecta con este depósito de mercurio. Entonces aquí hay un depósito de mercurio. Aquí hay una escala que se mantiene siempre en la misma posición y se coloca aquí una referencia que es el 0 de la escala, ¿vale? El 0. Aquí hay un reservorio de mercurio. Esta es una manguerita flexible y este está conectado, aquí hay nada, ¿vale? Y se conecta aquí con un gas. Este gas se va a colocar en los ambientes donde yo quiero, de los cuales voy a medir la temperatura. Por ejemplo, aquí yo medí la temperatura de esta mezcla de agua y hielo y luego medí la temperatura de una mezcla de agua y vapor. Cuando yo lo coloco aquí, esto cambiaba. Cuando lo colocaba aquí, pues esto también cambiaba. Acá igual. Si coloco aquí en un baño, ¿no? O ambiente que va a ser medido, pues aquí también coloco el punto frío, o sea, una mezcla de agua y de hielo. Entonces aquí la presión va a cambiar. Cuando lo coloco en contacto con esa presión, con esa mezcla, con ese baño de agua y de hielo, la presión va a cambiar. Cuando cambia la presión, pues esto aquí tiende a bajar, ¿vale? Y se comunica por acá y esto acá tiende a subir, o sea, va a bajar y aquí se sube. Pero como esto es flexible, uno siempre hace que esto se mantenga aquí a 0 y lo que mide es cuánto aumentó del lado de acá, ¿vale? Cuánto aumentó del lado de acá. Desde 0 hasta este punto de acá, ¿qué altura alcanzó el mercurio? Y luego cambia. Ahora ya no lo coloco en agua con hielo, sino que lo coloco en vapor de agua, agua casi en estado de ebullición. Todavía el agua líquida, pero con vapor ya presente. Y luego, pues esto se mantiene en 0 y esto va a ir más alto, seguramente. Más altura acá. Uno puede medir la presión que hay en este gas a partir de la altura que consiguió en esta parte. ¿Cómo la mide? Pues esto es un tema de fluidos, pero más o menos les voy a mostrar las ecuaciones. Entonces resulta, voy a colocar aquí el termómetro de gas a volumen constante, ¿no? Cambia la presión, o sea que la presión es lo que se considera la propiedad termométrica. Acá arriba la propiedad termométrica era el volumen del líquido, acá la propiedad termométrica es la presión. Resulta que la presión se define como, P es presión, como densidad del fluido, o la gravedad y la altura. Densidad del fluido, gravedad y la altura. Yo sé que esto es mercurio y su densidad la conozco. La gravedad, pues la conozco. Y la altura es desde 0 hasta donde llegó. Entonces, primero en frío, agua y hielo. Esto alcanzó una altura, puedo medir la presión. Y luego en caliente, ¿no? Agua y vapor. Alcanzó una altura distinta, por supuesto, entonces conozco la presión. Listo, entonces ahora sí les voy a leer. El bulbo de gas se pone en contacto térmico con una mezcla de hielo y de agua en equilibrio térmico a presión atmosférica. Eso es lo primero. Listo. Luego, metemos o sacamos mercurio de la reserva de manera que el volumen del gas confinado sea siempre el mismo. Por eso este valor aquí de 0 no puede ni subirse
ni bajarse. Siempre hago con la manguerita, subiendo, bajando, hago que este cero siempre esté aquí. Por lo tanto, yo lo que voy a medir es la altura acá. Lo que dice aquí, que la columna en A permanezca en el punto de la escala marcado por el cero. Siempre, siempre esta columnita A va a estar aquí en cero. La altura H, esta altura H aquí, diferencia entre los puntos A y B aquí, pues ahí están en el mismo punto, pero esto cuando sube, pues aquí desde 0 yo puedo marcar o medir esta altura H, indica la presión a 0 grados Celsius. Puedo medir cuánto es la presión aquí cuando esto está en 0 grados Celsius, porque yo ya sé que la mezcla de agua y hielo es 0 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la presión a 0 grados Celsius? ¿Cómo sé la presión? Con esta ecuación. Densidad del fluido, gravedad, altura a 0 grados Celsius. Listo, luego, ¿qué hago? Ahora, cambio este baño y ya no es hielo con agua, sino agua con vapor. Y hago lo mismo. Este punto lo dejo en el mismo sitio. Esto lo voy moviendo para que esto no se baje nunca. Por eso se llama volumen constante. Y esto subirá aquí. Y otra vez, marco esa altura H. Con esa altura H puedo determinar la presión a 100 grados Celsius. Entonces tengo presión a 0 grados Celsius y presión a 100 grados Celsius. Esto no debe ser tan fácil de hacer como se ve aquí, ¿cierto? Tiene que ser una manguera, pues, fácilmente flexible, un mecanismo para que yo pueda controlar, subir y bajar, que esto siempre se mantenga en cero. Un termómetro de gas debe ser difícil de conseguir. Como les digo, se utilizan como termómetros universitarios. Acá en la universidad no tenemos ninguno, en la de Nariño tampoco. Es difícil de reproducir estos ambientes, ¿no? Parecen fáciles. Yo les dije, con Celsius hagan su propio termómetro, pero no es tan fácil. Seguramente que no, porque pues siempre la parte experimental implica muchas más cosas, pero el concepto es eso. Un recipiente con agua y con hielo, coloco el gas aquí y sube. Un recipiente luego con agua y vapor y esto sube. El gas que se mantiene aquí es el mismo, ¿no? El mismo para el hielo y para el vapor. Uno luego puede cambiar el gas y utilizar otro gas, pero que sea el mismo cuando haga el cambio entre el hielo y el vapor. Listo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Usted a 0 grados Celsius le dio un valor de la presión. A 100 grados Celsius le dio otro valor de la presión. Así sea con 2 puntos, asume que esto es una recta, es una suposición y traza una recta por aquí. Por lo tanto, para cualquier presión distinta, usted ya sabe cuánto vale la temperatura, ¿no? Interpola. Aquí, ¿a qué presión corresponde? Aquí, ¿a qué presión corresponde? Aquí, ¿a qué presión corresponde? Y tiene otra vez un termómetro. Bueno, leamos. Las medidas proporcionadas por estos termómetros concuerdan muy bien, incluso lejos de los puntos de calibración. En un termómetro de gas a volumen constante se mantiene constante el volumen del gas y su presión se utiliza como propiedad termométrica. Esto repite lo que dijimos antes. La lectura es prácticamente independiente de la sustancia utilizada en el termómetro. Esto puede ser cualquier cosa y es independiente, no solamente, digamos, funciona con mercurio, sino cualquier otra sustancia más. Llevamos a una gráfica los valores de la presión obtenidos a 0 y a 100. Aquí está. Y la línea que conecta los dos puntos, aquí no lo dice, pero pues asumimos que es una recta, podría ser algo así, ¿no? Pero bueno, asumimos que es una recta entre 0 y 100. Entonces sirve de calibración para las temperaturas desconocidas. Entonces si yo sé ahora, coloco una temperatura cualquiera, ya no hielo, ya no vapor, una temperatura cualquiera, y esto subió una altura, entonces con la ecuacióncita de acá, determino cuánto es la presión, densidad del fluido, el mercurio, se utiliza mercurio, gravedad y la altura dada por ese nuevo sistema que no sé qué es cualquier cosa aquí. Entonces ya tengo la presión, digamos me dio este punto, pues bajo y ya sé a qué temperatura corresponde. ¿Vale? ¿Sí me entienden, no? Ahora ya no coloco ni agua con hielo ni agua con vapor, sino temperatura, por ejemplo, ambiente. Agua a temperatura ambiente. Y este subió hasta una nueva altura. Determino la presión y como tengo la recta de calibración, pues ese valor de presión lo extrapolo por acá, lo bajo al eje X y ya tengo el valor de la temperatura. Es una muy buena idea de hacer un termómetro, ¿vale? Un termómetro de gas. Bueno, esto es lo que ya les había dicho.
Y aquí viene algo supremamente curioso. Alguien que hizo este experimento, pues cuando la persona que estaba haciendo este análisis del termómetro de gas a volumen constante, se le ocurrió una idea muy chévere, bastante novedosa. Dijo, bueno, cambiemos el gas que hay en el interior de esa bolita. Este gas lo voy a cambiar, este que está aquí. Y hagamos el mismo experimento, con frío y con calor, con frío, es decir, 0 grados Celsius, 100 grados Celsius, 0 grados Celsius, 100 grados Celsius, 0 grados Celsius, 100 grados Celsius, para diferentes intentos. Entonces, este es el intento 1 con un gas, este es el intento 2 con otro gas, este es el intento 2 con otro gas, ¿vale? Es decir, presiones iniciales diferentes a 0 grados Celsius. Para tener una presión inicial, pues puedo cambiar el gas, ¿no? Una presión inicial a 0 grados Celsius. Este es el primero, miren que las recticas de cada uno se parecen a la rectica de acá, este de aquí. Este fue un gas a determinada presión inicial, ¿vale? Se puede, es esta, luego este otro, luego este otro. Y alguien dijo, no, pues extrapolemos todo esto hacia el eje negativo de las X. Y extrapolaron la azul y cayó aquí. Y cuando extrapolaron la roja, también en el mismo punto. Y cuando extrapolaron la verde, también en el mismo punto. En todos los casos, independiente del tipo de gas utilizado, o sea, de la presión inicial, la presión es 0 en un mismo punto, que es menos 273,15 grados Celsius, y yo sé que ese valor es bastante familiar a ustedes, porque es lo que se conoce como el cero absoluto. Y claro, ocurre justamente ahí, por eso tan importante, qué pena, vamos a ir acá, tan importante ese termómetro de gas a volumen constante. Bueno, entonces todos los valores, todas estas rectas, ¿sí?, conducen al mismo punto de presión 0, exactamente al mismo valor de temperatura, que se mide muy precisamente como menos 273,15 grados Celsius. Ese valor, pues, va a dar origen a una escala de temperatura que ya no es la Celsius ni la Fahrenheit, sino que se llama escala absoluta de temperatura, ¿vale? La escala absoluta de temperatura. Pero entonces tengamos muy claro cómo se hizo. Tengo mediciones diferentes para 3 presiones distintas. Todos me dan más o menos la misma forma aquí. Pero lo curioso es que cuando se lleva a 0, de pronto no todo el mundo se le hubiera ocurrido, ¿no? Cuando extrapola al valor de presión 0, caen justamente en el mismo valor. Profe, o sea que cuando se refieren al cero absoluto, ¿hablan es de presión? No, temperatura, porque este eje es temperatura. Temperatura en grados Celsius menos 273,15 grados Celsius. Pero eso ocurre en el termómetro de gas cuando la presión es 0. ¿Mm? Solo en el termómetro de gas. Ocurre cuando la presión vale 0. Claro, tener la presión 0 es algo aquí ideal, ¿no? Estoy analizando, digamos, en forma ideal el experimento. ¿Qué pasaría si yo prolongo esto? ¿Qué pasaría si prolongo esto? ¿Qué pasaría si prolongo esto? Ocurre que todos caen al mismo punto de temperatura, que es menos 273,15 grados Celsius. Bueno, aquí está. Entonces, esta temperatura, ¿vale?, que corresponde al vacío perfecto, un vacío perfecto significa presión igual a 0, es un límite inferior para los procesos físicos. Esa temperatura, como lo dije ya, se define como el cero absoluto de temperaturas. No es posible alcanzar el cero absoluto. No se puede llegar a una temperatura menos 273,15 grados Celsius. Hay procesos físicos que impiden esa llegada, por eso les digo que es una escala ideal, ¿no? Una escala ideal, un vacío perfecto, simplemente pensar, por eso esto está aquí chuleado, porque experimentalmente no es que se haya llegado acá, ni acá, ni acá, esto está no la línea sólida, ¿verdad? Aquí es una extrapolación simplemente a este punto, a este punto, a este punto, pero dado que todo coincide aquí, pues se suele utilizar muchísimo, para todo realmente. La escala absoluta en física, y cuando ustedes estudien, vamos a estudiar gases, la primera ley siempre se utiliza la escala absoluta de temperatura, que se toma cuando P es igual a 0, el vacío perfecto, que corresponde a menos 273,15 grados Celsius, y se conoce como el cero absoluto de temperaturas. Y va a definir una nueva escala, que es la escala Kelvin de temperaturas.
Entonces, en la escala Kelvin de temperatura se define el cero absoluto como el punto 0 Kelvin, es decir, menos 273.15 grados Celsius, yo ya no digo menos 273.15 grados Celsius, sino que digo 0 Kelvin. Y no se dice 0 grados Kelvin, solo Kelvin, 0 Kelvin. Kelvin no lleva la bolita aquí, ¿vale? Si escuchan alguna vez grado Kelvin, está mal dicho, 0 Kelvin. Grados Celsius sí, grados Fahrenheit sí, pero Kelvin solo se dice 0 Kelvin. Y ya uno sabe que 0 Kelvin corresponde a menos 273,15 grados Celsius. Por lo tanto, T va a ser la temperatura en Kelvin, T sub C va a ser la temperatura en grados Celsius. Para pasar de grados Kelvin, miren que lo dije mal, ¿no? De Kelvin a Celsius se utiliza esta expresión, ¿no? La temperatura en Celsius es igual a temperatura en Kelvin menos 273,15, que se llama absoluta, la temperatura absoluta. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿A cuántos Kelvin corresponde la temperatura ambiente? Por ejemplo, aquí en Pasto ahorita está como frío, 15 grados Celsius. ¿Qué temperatura en Kelvin será? ¿Cuántos Kelvin tenemos ahorita de temperatura? Hagamos, por favor, el ejercicio. Una pregunta. Ajá. Si usted nos dice que Kelvin, digámoslo así, no se puede decir como en grados y nada de eso, entonces, digámoslo así, ¿por qué es utilizado en centígrados o en una escala que se mide en centígrados o algo así? Porque aquí solamente cogemos es el número, ¿vale? El número. ¿Sí? La temperatura está expresada en la escala Celsius, porque son lo único que cambia, como lo dice ahí, la única diferencia entre la escala Celsius y la escala absoluta es un corrimiento del cero. El cero de la escala Kelvin está en menos 273.15 grados Celsius, mientras que el cero de la escala Celsius está en 0 grados Celsius. Eso es todo, un corrimiento de la escala de temperatura. Porque aquí yo no opero los grados es solo una unidad. Aquí cuando coloco este 273,15, miren que no tiene aquí unidades, solo es un número. De la temperatura absoluta va a ser la temperatura en Celsius más 273.15, ¿vale? Es simplemente eso. Pero es una cuestión de notación, ¿no? Yo le digo es que no se suele decir 0 grados Kelvin, es Kelvin simplemente. En ningún libro en el mundo encontrarán aquí el grados Kelvin, solo aclaro que no los ponen porque en la notación no se coloca así. Es como decir que Newton no se pone NW, ¿no? Newton solo se escribe N, nada más. O centímetros, no, a veces ponen CMT, ¿no? Eso no es. Centímetros es solamente CM, y metro es solo M, y no MTR, ¿no? Como uno a veces ven. Es una cuestión de notación únicamente y de hablar, ¿no? Como decir temperatura tantos grados centígrados. Ya le dije que no se dice centígrados, porque se dice Celsius, pero es una cuestión pues solamente de ahorita, profe, pues estamos a 288,15 grados. Solo Kelvin, ¿no? Sí, uno se le va, pero pues procuremos decir solo Kelvin. Listo. Eso, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273.15. Listo. Entonces, como les dije, 20 o 15, 15 les dije, 15 más. Profe, ¿y en la diapositiva decía menos? Sí, pero si quieres pasar de Celsius, de Kelvin a Celsius, yo les estoy diciendo cuánto vale, cuál es la temperatura en Kelvin. Entonces, pasa. Ya, profe. Ajá. Más, miren que la despejé la T. Entonces, la temperatura sería igual 298, ¿me dijiste? Perdóname. 288. Más 15, y esto da 288.15 Kelvin. Listo. Muy bien. Entonces, si nos pregunta la temperatura ambiente, pues uno está acostumbrado a la escala Celsius, ¿no? Pero en ciencias realmente la escala predominante es la escala absoluta. Tendríamos que decir 288.15 Kelvin. Si estuviéramos haciendo un experimento,
utilizamos, es la unidad del sistema internacional, digámoslo así, así como el metro, el segundo, el kilogramo, para la temperatura es el Kelvin, ¿vale? Es la unidad fundamental de temperatura, la escala absoluta, el Kelvin. No es el Celsius, no es el Fahrenheit, sino el Kelvin. Es la unidad oficial, digamos, del sistema internacional, la más aplicada científicamente en ciencias, ¿no? El Kelvin. Como les digo, es equivalente a decir el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio. El Kelvin es para la temperatura. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ya definida esa otra escala, aparte de la Celsius, esta escala absoluta de temperaturas, que es la escala Kelvin de temperaturas. Aquí está, pues como esto es tan importante, entonces algunas temperaturas en Kelvin de cosas interesantes como la corona del Sol, 1.000.000 de Kelvin, eso equivaldría a un poquito más en grados Celsius. En líquido, hidrógeno líquido, nitrógeno líquido, ¿vale? Y la más baja temperatura alcanzada, que es de 10 a la menos 7 Kelvin, pero nunca cero. O sea, ese es 0.00000, ya voy 6, 1 Kelvin, pero 0 no. Es como no poder ir más rápido ni igual que la velocidad de la luz, que es un impedimento de las leyes físicas, pues tampoco se puede alcanzar el 0 Kelvin, ¿verdad? El 0 Kelvin. Los superconductores se han enfriado mucho, por ejemplo esto, pero no 0, ¿vale? Pero esto es pues supremamente frío. La temperatura del universo está como cerca de 2.3 Kelvin, ¿vale? Supremamente frío. Y a medida que se expande, pues se va poniendo más frío hasta que llegue la muerte térmica del universo, ¿no? Por allá más o menos vamos, pero en mucho tiempo. Listo. Otra escala, pues que no habíamos mencionado, la habíamos mencionado así como rápidamente, la escala Fahrenheit, que es la que se utiliza en Estados Unidos, y casi que los países de habla inglesa, ¿no? Utilizan la escala Fahrenheit. Entonces ahí el punto de fusión es 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición 212 grados Fahrenheit. ¿Por qué coloco esos valores? Pues tocaría revivir a Fahrenheit, porque la verdad no sé. Entonces él dijo, pongámosle 32 Fahrenheit. 32, aquí sí se dice grados Fahrenheit. Ya estaba acá, dijo, a pongámosle 212 grados Fahrenheit. ¿Cuántas unidades hay entre 212 y 32? Pues 180. 212 menos 32, si ustedes hacen eso, entonces en la escala Celsius tenía 100 unidades igualitas, por eso es que a veces se confunde y se dice en centígrada, escala centígrada, pero pues puede llegar más de 100 y menos de 0, por eso es Celsius mejor. Y entre el Fahrenheit, 32 y 212, hago 180 divisiones, ¿vale? 180 divisiones. Eso conduce a que para pasar de una escala a otra, pues utilice esta ecuación que tenemos aquí. Temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32 grados Fahrenheit, ¿vale? Entonces, eso se puede demostrar, a ver si alguno de ustedes lo hace, demostrar esa ecuación de allí. ¿Cómo se haría? ¿Cómo creen que podríamos hacer esa demostración? La temperatura que calculó hace rato el compañero, pasarla No, a centígrados y sí, reemplazarla ahí en la temperatura en centígrados y pues multiplicar. sí, pero lo que digo más es cómo se encuentra esta transformación. Porque, bueno, y aplicar aquí cuántos Fahrenheit equivalen a 20 grados Celsius, pues si es 20 por 9 dividido entre 5 más 32, ¿que cuánto da? A ver, pasemos la temperatura ambiente, 15 grados Celsius, creo que dije. 15 grados Celsius, ¿cuánto equivale en Fahrenheit?
A ver, hagamos este ejercicio. A 59 grados Fahrenheit. Listo, 59 grados Fahrenheit, 15 grados Celsius. Muy bien, es más arribita, ¿no? Esas temperaturas. Si temperatura en Celsius es 0, ¿cuántos Fahrenheit me quedan? 32, ¿no, profe? Ujú. $32, ¿no? Claro, que es la temperatura. Profe, y para demostrarla, ¿no sería igualar lo que está a la derecha 180 a la izquierda? Bueno, se los voy a dejar de tarea, a ver qué tal les va. Demostrar esa ecuación. ¿Sí? Quisiera que la demuestren. Es interesante demostrar esa expresioncita de aquí. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale esta relación entre la escala Fahrenheit y la escala centígrada? Tengan presente esto de aquí. Es un cálculo muy sencillo. Que este 0 equivale a 32, este 100 equivale a 212. Y a partir de esta información, encontrar esa expresión de los 9/5 de grados Celsius más 32. A ver cómo les da. ¿Vale? Si quieren, inténtenla ahorita, vayan intentando encontrar esta expresión. Esta de aquí. A ver cómo les quedaría. ¿Cómo les quedaría? ¿Cómo harían ese paso? Yo no recuerdo algo, si no estoy bien, es algo como con lo de la pendiente. Eso, pueden sacarlo con una, con la pendiente, sí. Pueden comparar las dos rectas y mirar a ver los dos puntos de inicio para las dos escalas, los dos puntos finales para las dos escalas y comparar las dos rectas. A ver. Ajá. Entonces sí, ya me acuerdo. Ajá, muy bien. ¿Y se lo enviamos o cómo? No, háganlo ustedes y mañana lo pueden compartir, ¿vale? Háganlo ustedes y supongan aquí exactamente lo que dice, que tiene dos escalas. Bueno, puede ser aquí. Así no que no quiero darle las pistas. Una va por acá y en un punto, entonces igualan las dos escalas para pasar de una a la otra, ¿sí? Y a ver qué les da. Pero sí, pueden comparar las dos rectas, puede ser una manera, otra es simplemente comparando, ver cómo se comportan los puntos de hielo, los puntos de ebullición y tratar de allí sacar la ecuación de transformación. Lo que quiero es que se demuestre nuevamente esta de aquí, ¿vale? Pueden buscar, pues si quieren también en internet, cómo llegar de aquí a acá, ¿vale? O puede que les dé la Celsius despejada, ¿no? Bueno, dependiendo, no es necesariamente que lo hagan así. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos diferentes escalas de temperatura, la Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. Ahora, la más utilizada, pues ya dijimos, es la Kelvin, ¿vale? Porque solamente la Kelvin está basada en un valor 0 de la temperatura real, que es el 0 Kelvin. Y pues usualmente cada vez que tengamos, casi que en todos los problemas o en la mayoría, o al menos hay que ser muy cuidadoso con eso,
La temperatura tenemos que pasarla a Kelvin. Es como cuando usted está trabajando con pulgadas o con millas, siempre transformábamos a metros, ¿verdad? Entonces acá también, para hacer problemas de termodinámica, usualmente, en algunos problemas no, pero usualmente tengo que transformar siempre a Kelvin, porque es mi temperatura, es la unidad de temperatura ideal, ¿no? La unidad de temperatura utilizada para los problemas de física. Y ya hacemos ahorita, les coloco un ejemplito por aquí. Bueno, muy bien, entonces hagamos un par de ejercicios, aquí ya terminamos. Entonces hagamos un par de ejercicios respecto a la temperatura, ya que tenemos aquí el texto. Aquí está, ¿no? La escala Celsius, les voy a mostrar, a ver si aquí están los dibujitos, son iguales que allá. El termómetro de gas a volumen constante. La extrapolación. Esto, como les digo, ¿no? Por eso citaba a ese señor, porque todo es sacado del libro de Celsius. Bueno, hagamos entonces este ejercicio. En un día, la temperatura alcanza los 50 grados Fahrenheit. Ahora, los 50 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius y la temperatura en kelvins? ¿Vale? ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius y en kelvins? Mañana empezamos con la expansión térmica de sólidos y líquidos para no cortar la clase. ¿Cuál sería la temperatura en grados Celsius y en kelvins? Si la temperatura en Fahrenheit es 50 grados Fahrenheit. Les voy a poner aquí la conversión. Esta es 50 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto vale en Celsius y cuánto vale en Kelvin? ¿Vale? ¿Cuánto vale? En Celsius y cuánto vale en Kelvin. Profe, no sé si está bien en Celsius, me queda como 16.2. 16.2. A ver, miremos acá él. Uy, le da 10. A ver, ¿qué? Voy a escribirla esta ya en el tablero. Temperatura es 9/5 de Celsius más 32. Voy a borrar este. A ver, dice, ¿no? Que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de temperatura en Celsius siempre es eso. No. Eso sí. 9/5 de temperatura en Celsius más 32. Aquí está, grados Fahrenheit. Bueno, 32 grados. ¿Sí? Bueno, quedó como raro. Entonces tengo que despejar temperatura en Celsius, ¿no? Porque es la que me pide. ¿Cuánto vale la temperatura en grados Celsius? Entonces será temperatura en Fahrenheit menos 32
Tengo que pasar primero el que está sumando a restar, ¿no? Le hago el paréntesis. Sí, profesita 10. Y ese por 5/9. Muy bien. Por 5/9. 5/9 igual a temperatura en Celsius. Ya le pongo el 5/9 a mano porque se pone bien harto esto. 5/9. Listo. Temperatura en Celsius es... Temperatura en Fahrenheit decía que era 50 menos 32 por 5 entre 9. 50 menos 32 es 18. 18 por 5. 18 por 5, 90. Y 90 dividido entre 9, 10 grados Celsius. Listo. Y ahora me dice que también exprese la temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin es igual, aquí está, temperatura en grados Celsius más 273.15. A 10. La temperatura ahí solamente el valor, ¿no? Más 273. Miren que aquí se pone grados Fahrenheit, pero aquí no, ¿no? Este es solamente el valor de la temperatura y este número, un número, 273.15, 283. Esto es 283.15 kelvins. Listo. Listo, muy bien. Bueno, para la transformación les voy a ayudar un poquito. Tenemos todavía tiempo. Entonces voy a hacer los ejes que estaban aquí. Y voy a hacer lo siguiente, a ver si nos resulta aquí. Aquí voy a colocar, no importa cuál se coloque en el Y y cuál en el X. Aquí voy a colocar, por ejemplo, la temperatura en Fahrenheit y aquí la temperatura en Celsius. Este punto es el punto de hielo y agua, o sea, es el punto 0, ese punto 0. Para la escala, o sea, aquí uno cuando coloca una pareja ordenada coloca primero la X, la Y. Entonces, para la escala Celsius ese punto es 0. Para la escala Fahrenheit ese punto es 32. Y luego voy a colocar aquí a otro punto, que es el punto de vapor. Para la escala Celsius es 100. Y para la escala Fahrenheit es 212. Listo. Voy a trazar la recta, lo que decía su compañero, trazo la recta. Y calculémosle la pendiente a esa recta. Primero calculémosle la pendiente. La pendiente, M, que se suele llamar pendiente, es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular la pendiente de una recta? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, Y2, 200, este que sea el punto 2 y este que sea el punto 1. 212 menos 32 sobre X2 menos X1. 100 menos 0. Listo. Entonces, ¿cuánto va de la pendiente de esa recta? Pendiente sería igual a 212 menos 32 es 180. 180 dividido entre 100. ¿Cuánto me da? 1.8, profe. Sí, pero pues se suele colocar 90, 50 y esto es 9 quintos, ¿no? 9 quintos. Listo. Ahora un punto por aquí cualquiera tiene T sub C, T sub F. Entonces calculemos ya la ecuación de la recta. ¿Cómo se calcula la ecuación de una recta? Y menos Y1 igual a la pendiente por X menos X1. Listo. Entonces escribamos la ecuación de la recta. Y menos Y1. ¿Cuál era el punto 1? Este, ¿no? Y1 vale 32. Es igual a la pendiente. ¿De la pendiente cuánto es? 9 quintos. ¿De qué? De X. Por aquí pues, perdónenme. Y es, esto no se ve nada. Voy a escribirlo. Esta es temperatura en Celsius, que es la X.
Y esa es la temperatura en Fahrenheit, que es la Y. Entonces la Y era, cuando escribo la ecuación, Y es temperatura en Fahrenheit. Menos 32 igual a 9 quintos de X, que es la temperatura en Celsius. Menos X1. Y X1 es este, ¿no? 0. A ver, ¿dio o no dio? Entonces, estoy sacando solo la ecuación de una recta, ¿no? Nos enseñaron un rato, no se vayan a... Solo la ecuación de una recta. Entonces, temperatura en Fahrenheit menos 32 es igual a 9 quintos de temperatura en Celsius, ¿no? Porque menos 0, pues 0, ¿no? ¿Y cuál es la que está despejada en las diapositivas? Temperatura en Fahrenheit. Entonces, temperatura en Fahrenheit es igual a fracción 9 quintos de la temperatura en Celsius. Y este que estaba aquí restando más 32. Bueno, eso era lo que quería que hagan, pero ya lo hice yo, no hay problema. Es importante ver cómo es que se obtienen, ¿no?, las ecuaciones. Y esta sí tiene demostración de por qué, cómo pasar de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Lo que hice fue colocar aquí un diagramita de temperatura en Fahrenheit versus temperatura en Celsius y cogí los dos puntos de calibración. Los dos puntos de calibración para la escala Celsius es 0, para la escala Fahrenheit es 32. Estos de aquí. 0 y 32. Y en el otro punto, para la escala Celsius es 100, mientras que para la Fahrenheit es 202. Y aquí coloco un punto intermedio donde cualquiera es T sub C y acá T sub F. Calcule la pendiente se calcula siempre que tenga dos puntos. Y2 menos Y1, X2 menos X1, da 9 quintos. Y luego saco la ecuación de la recta, que es cualquier Y, o sea, temperatura en Fahrenheit, menos Y1, 32, es igual a la pendiente, 9 quintos, por cualquier X, que es T sub C, menos X1, que es 32, y de ahí sale. Si colocan acá T sub C y acá T sub F, solo tienen que invertir estos dos y pues les da despejada la T sub C y no despejada la T sub F. Eso es todo, ¿vale? Entonces tenemos ahí cómo se hace el cambio de una escala a la otra realmente, ¿no? Acá solo lo pone, el libro tampoco lo demuestra, pero pues ya sabemos nosotros cómo pasar, cómo es que se halla esta expresión, ¿vale? Del intercambio de temperatura, del cambio de temperaturas de una a la otra. Eso daba 10, muy bien, y la otra 283 Kelvin, muy bien. Ahí está ese ejemplo, pues muy sencillo, pero siempre vamos a tener que estar convirtiendo, ¿no? Por eso hacemos estos pasos. Si nos ponen Fahrenheit, sí que mucho más tenemos que convertir, ¿no? Al menos algunas de las constantes físicas pueden estar en grados Celsius, pero en Fahrenheit nunca, así que cada vez que tenemos grados Fahrenheit, pues lo vamos a pasar a grados Celsius, y si estamos ya con ecuaciones un poco más de la física, pues tendremos que pasar a Kelvin, porque es la temperatura más usada de todas. Bueno, les voy a guardar el tablero. Y el día de mañana vamos a continuar viendo cómo dijimos que el líquido se expande, ¿vale? O cambia su volumen. Entonces miraremos cómo tanto los sólidos y los líquidos cambian ese volumen, cómo es que se dilatan, cómo es que se expanden. ¿Y con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el cambio de la temperatura, pero pues hay un poco más de variables ahí presentes, ¿no? Cuando se hace el cambio de volumen de un sólido o de un líquido. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? Con la ley 0 de la termodinámica, por favor, memorizarla. Si tengo dos objetos, A y B,
en equilibrio térmico por separado con un objeto C, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es algo que se alcanza cuando cesa el intercambio de energía de un objeto a otro. Y en ese punto se dice entonces que tienen exactamente la misma temperatura. Entonces la temperatura es una propiedad que me permite decir si dos objetos o un objeto con su entorno está en equilibrio térmico. Y ya tenemos desde ahora esa concepción nueva de temperatura. Ya no lo relacionamos con lo frío, con lo caliente, sino con un intercambio de energía entre dos objetos que todavía no han alcanzado el equilibrio térmico. Bueno, eso es entonces la clase de hoy. Vamos a terminar. Por favor, registren su asistencia, vayan haciendo los ejercicios del libro, porque si no después no me entregan, ¿no? Y yo no, pues sí, la verdad no sé por qué no se pueden entregar los ejercicios. Unos sí, otros no. Entonces váyanlos haciendo. Tienen el primer capítulo ya todo para poderlo trabajar. Termómetro de gas a volumen constante, entonces aquí hay estos ejercicios, del 1 al 4. La parte de expansión térmica ya la vemos mañana, pero por ahora, pues el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 se pueden perfectamente ir haciendo, porque tienen que ver con las escalas de temperatura y con el concepto de termómetro. Bueno, no se dejen pues coger el tiempo y luego no presentar un trabajo. Yo sí, no le veo justificación a no dejar de presentar un trabajo. Ustedes ya universitarios, en una asignatura que ya vieron antes, otra física, pues sí, no hay justificación para no presentar un taller que se deja con mucha antelación, que eran ejercicios entre grupos de 5, entonces pues ya no quiero darles más cantaleta, pero realmente no me parece, no le hallo justificación, ¿no? No le hallo justificación a no entregar un taller. Y no por la nota, porque pues en la nota mal o bien, pues no les queda bajita, que es lo de menos, sino pues por el solo hecho de decir,